La noche que lo cambió todo. Me llamo Clara. Y lo que estás por leer no es una historia de ficción. Es mi vida. Una vida que no pedí, pero que me tocó vivir con todo el peso del horror, y también con la fuerza milagrosa que nunca supe que habitaba dentro de mí. Tenía apenas 7 años cuando mi mundo se partió en dos. Fue una noche de lluvia. Lo recuerdo porque el techo de zinc hacía ese sonido metálico que me asustaba desde que era bebé. Estaba acostada en mi colchón, en la esquina de la habitación donde dormíamos los tres, mi madre, mi padre y yo. Mi madre era una mujer de voz suave y manos gastadas. Recuerdo su olor a café recién colado y jabón de barra. Pero esa noche, su voz no me arrulló como siempre. Esa noche la escuché gritar. Y luego, silencio. Un silencio tan espeso que hasta la lluvia pareció detenerse por unos segundos. Me levanté. Caminé descalza por el suelo frío. Y lo vi. A mi padre. De pie, jadeando. Con las manos llenas de sangre. Mi madre, en el suelo. No entendía nada. Solo grité. Grité hasta quedarme sin voz. Pero nadie vino. Nadie vino nunca. El monstruo se quedó en casa. Después de eso, mi padre no fue arrestado. Vivíamos en un lugar donde las autoridades no llegaban fácilmente, y él sabía cómo esconderse detrás de la mentira y el miedo. A los ojos de todos, mi madre se había ido. Eso dijo. Que lo había abandonado. Que era una cualquiera, pero yo sabía la verdad. Y él lo sabía también. Desde esa noche, dejó de ser simplemente un hombre violento. Se convirtió en mi verdugo. En mi carcelero. En el monstruo que me encerró en la pesadilla más larga de mi vida. Cada noche, después de apagar la lámpara de queroseno, él venía a mí. Y yo no podía hacer nada. Solo mirar el techo. Morder la sábana. Pedirle a Dios, aunque no sabía si me escuchaba, que me llevara con mi madre. Tenía 8 años cuando quise morir por primera vez. El secreto más pesado del mundo. Pasaron años. Años donde mi cuerpo crecía, pero mi alma se achicaba. No podía hablar con nadie. Él me vigilaba. Me decía que si contaba algo, mataría a mis abuelos. A mis primos. A mi gato. Y yo le creí. Aprendí a fingir que todo estaba bien. A sonreír en la escuela. A sacar buenas notas. A ser la niña educada que todos decían que era un ejemplo. Nadie sospechaba. Nadie veía mi dolor. Me convertí en una experta en guardar secretos. Pero el secreto pesaba tanto que una noche me desmayé. La maestra fue quien notó algo raro. Me llevó al hospital. Me hicieron preguntas. Muchas. Pero yo no dije nada. Tenía miedo. Aún más miedo que el dolor. El día que escapé. Tenía 14 años cuando me atreví a planear mi huida. No fue un impulso. Fue una estrategia. Estuve más de un año observando sus horarios, sus salidas, las llaves, la ventana que no cerraba bien. Un día, en la madrugada, con una mochila escondida en un balde de arroz, salí corriendo. Corrí. Corrí como si el infierno estuviera detrás de mí y lo estaba. Llegué al pueblo. Busqué a mi tía. Ella me abrió la puerta, me abrazó y me creyó. Lloramos juntas. Y esa fue la primera noche en que dormí sin miedo. No podía saberlo aún, pero esa noche empezó mi verdadera vida. El juicio. Fueron años difíciles. Hacer la denuncia fue como revivir cada herida. La policía, los exámenes, los jueces, los abogados, todo eso me hizo sentir expuesta, rota, dudada. Pero también sentí otra cosa, dignidad. Valentía. Esa pequeña voz interior que me decía, ya no estás sola. Mi padre fue finalmente arrestado. No fue fácil. Intentó escapar. Lloró, mintió, gritó que yo estaba loca. Pero no funcionó.
Lo condenaron a 37 años. No me alegré. No bailé. Pero sentí algo que no conocía, justicia. ¿Y ahora quién soy? Hoy tengo 83 años. Soy abuela de 5 nietos. Y me miro al espejo sin miedo. Esta historia, mi historia, no la conté por décadas. Me la tragué, me la oculté, me la callé. Pero ahora, en estos últimos años de mi vida, siento la urgencia de hablar. ¿Por qué? Porque muchas niñas, y también niños, siguen viviendo lo que yo viví. Y quizás no tienen a quién contárselo. Quizás tienen miedo, vergüenza, o simplemente no saben que eso no es normal. Yo quiero ser su voz. Aunque esté vieja. Aunque tenga arrugas. Aunque mis manos tiemblen. Hoy levanto mi historia como una bandera. Mis nietos me preguntan, abuela, ¿por qué tienes tantas cicatrices en la espalda? Porque sobreviví, hijito. Porque antes de ser la abuela que te hace galletas, fui una niña que conoció el infierno. Pero también les digo esto, mi vida fue dura, pero no fue en vano. De mis lágrimas nacieron flores. De mi silencio, ahora brotan palabras que pueden sanar. Y cuando me abrazan, cuando me llaman la mejor abuela del mundo, yo siento que mi historia no termina en la tragedia. Termina, o mejor dicho, continúa, en el amor que construí con ellos. A ti, que me estás leyendo. No sé tu nombre. No sé tu rostro. Pero si tú también guardas un dolor parecido al mío, quiero que sepas algo. Tú no tienes la culpa. Tú no estás solo o sola. Tú puedes romper el ciclo. Tú mereces una vida plena, libre y llena de amor. Yo lo logré. Con el alma hecha pedazos, lo logré. Y si una abuela como yo pudo, tú también puedes. Las heridas invisibles. Hay heridas que sanan con el tiempo, golpes, cortes, huesos rotos. Pero las heridas invisibles, esas parecen susurrarte desde dentro incluso cuando piensas que ya no están. Durante muchos años creí que las pesadillas nunca se irían. Soñaba con la lluvia, con la sangre, con el sonido de sus pasos acercándose a mi cama. A veces me despertaba y sentía que esa niña indefensa seguía ahí, atrapada entre las sombras del pasado. Busqué ayuda. Algo de lo que antes nadie hablaba, terapia. La gente murmura mucho cuando decides sanar, dicen que es mejor olvidar, que esas cosas ya pasaron. Pero descubrí que no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir a pesar de lo que pasó. Cada vez que hablaba, sentía que le quitaba poder a mis recuerdos. Que las cadenas se rompían, poco a poco. No fue fácil, pero a estas alturas, nada lo había sido. Amarme fue mi acto más valiente. Aprender a amarme fue una batalla silenciosa. Crecí creyendo que estaba rota, que mi cuerpo era un recordatorio constante de dolor y pérdida. Pero un día, mientras miraba a mi primer hijo dormir, comprendí algo que lo cambió todo. Yo no era mi pasado. Era una mujer que había sobrevivido lo impensable. Una madre que quería dar una vida distinta a la que conoció. Una futura abuela que soñaba con cuentos, risas y momentos de paz. Me prometí romper todos los ciclos de violencia que me habían marcado. Me prometí nunca permitir que mis hijos crecieran con miedo. Y aunque el camino fue largo y a veces me temblaron las rodillas, mantuve mi promesa. A veces me pregunto de dónde saqué tanta fuerza. Y la respuesta siempre es la misma, la niña que fui nunca dejó de pelear. Hoy, la mujer que soy le agradece. Perdón y libertad. Mucha gente me pregunta si alguna vez perdoné a mi padre. La verdad, no lo perdoné en el sentido en el que otros esperan. No olvidé. No borré lo que hizo. Pero sí me liberé de su poder sobre mí. El odio es una cadena pesada. Y yo ya había cargado demasiado peso en mis hombros. Así que solté el rencor, no por él, sino por mí. Para seguir viviendo sin que su sombra me persiguiera. No sé si él alguna vez se arrepintió. Tampoco quise saberlo. Elegí vivir una vida que no le perteneciera, donde él ya no tenía control. Y eso, para mí, fue la mayor forma de justicia. Cicatrices que se transforman en alas. Mis nietos saben parte de mi historia. La han escuchado en mis palabras, en los silencios,
en las lágrimas que a veces se escapan cuando veo la lluvia caer. Les hablo de coraje, de dignidad, de la importancia de levantar la voz cuando te la quieren arrebatar. Les enseño que las cicatrices no son signos de debilidad, sino de supervivencia. He aprendido que, aunque la vida me arrancó tantas cosas, también me ha permitido plantar nuevas semillas. Cada sonrisa de mis nietos, cada abrazo de mis hijos, es una prueba de que el dolor no me venció. Soy una abuela, pero también soy testimonio de que incluso en las historias más oscuras se puede encontrar luz. Para esa niña que fui, hoy, mientras escribo estas palabras con mis manos temblorosas, quiero hablarle a mi niña interior. A ti, que llorabas en silencio. A ti, que creíste que no había escapatoria. A ti, que te culpaste por cosas que jamás fueron tu culpa. Sobreviviste, y hoy estás libre. Me habría gustado abrazarte antes. Decirte que un día dejarías de tener miedo a la oscuridad y que las noches de tormenta ya no te asustarían. ¿Qué serías madre? ¿Qué serías abuela? ¿Qué volverías a reír? Gracias por no rendirte. Todo lo que soy hoy te lo debo a ti, mi legado. Cada vez que mi familia se reúne, que la mesa se llena de voces y risas, miro a mi alrededor y susurro una pequeña oración de gratitud. Por mi vida. Por mi libertad. Por haber transformado mi dolor en amor. Mi historia no busca lástima. Busca conciencia. Busca alzar la voz por aquellos que aún no pueden hacerlo. Si estás leyendo esto y reconoces tu propio sufrimiento entre mis palabras, quiero que recuerdes algo. El pasado dejó cicatrices, sí, pero tú no eres solo tu dolor. Eres cada paso que has dado para seguir aquí, para construir algo mejor, para romper aquello que parecía imposible de romper. A ti, que luchas en silencio, no estás solo. Y a ti, que sobreviviste, mereces vivir en paz. Lo que nadie ve. A veces la gente mira a una abuela y solo ve canas, arrugas, tejidos y anécdotas dulces del pasado. Pero no ven lo que hay detrás de cada surco en la piel. No saben que esta abuela vivió lo que muchos jamás podrían imaginar. Que fui una niña rota en 1000 pedazos y me reconstruí sola, sin manual, sin abrazos, sin una madre. He aprendido que hay dos formas de vivir después del infierno: o sigues ardiendo por dentro, o usas las brasas para alumbrar tu camino. Durante muchos años fingí. Me convertí en una experta del disimulo. Sonreía mientras por dentro gritaba. Saludaba mientras mi alma lloraba. Hasta que un día me miré al espejo y me dije: Clara, ya no tienes que esconderte. Ese fue el día en que verdaderamente empezó mi vida. A veces escribo cartas que no envío. Palabras que me queman por dentro y que necesitan salir. Un día, escribí una para él. A ese hombre que me robó tanto. La guardé en un cuaderno viejo que nadie más ha leído hasta hoy. Me atrevo a compartirla porque ya no me da miedo. Papá, nunca supe por qué hiciste lo que hiciste. No sé en qué momento dejaste de ser humano. Mataste a mi madre y después mataste partes de mí. Pero yo no me quedé muerta. Crecí. Cambié. Me curé. Me convertí en todo lo que tú jamás fuiste capaz de ser. Fuiste cobarde. Y yo fui valiente. No espero que entiendas lo que me hiciste. Solo quiero que sepas que no ganaste. Hoy soy libre. Y tú, donde sea que estés, llevas tu propia prisión por dentro. Adiós, Clara. Mis manos, mi historia. Estas manos que ves, arrugadas, firmes, con venas marcadas, también han sido puños, han sido escudos, han sido consuelo. Con estas manos he cargado a mis hijos cuando no podía más, he sembrado flores donde antes hubo cenizas. Nunca olvidaré la primera vez que tejí una bufanda. Fue en una noche de invierno. Estaba sola, en un refugio para mujeres. Cada puntada fue como coser un pedazo de mi alma. Desde entonces, cada hilo, cada tejido, cada cobija que he regalado, es una forma de decir: yo sobreviví. Y tú también puedes hacerlo. El día que volví a bailar, hubo un día especial. Uno que guardo como un tesoro. Mi nieta me llevó a una fiesta en el vecindario. Había música, luces y mucha alegría. Al principio me senté en una esquina, tímida.
observaba cómo todos bailaban sin miedo, con una libertad que yo nunca conocí de niña. Pero de pronto, mi nieta me miró y me dijo: «Abuela, ¿bailas conmigo?». Me tomó de la mano y algo en mí se rompió y se sanó al mismo tiempo. Bailé. Lenta, torpe, pero con el alma ligera. En ese momento, supe que la vida me estaba dando algo que me había negado tantos años: ligereza. Sentí que por primera vez mi cuerpo no era un campo de batalla, sino un instrumento de alegría. Si pudiera hablarle al mundo, si pudiera pararme frente al mundo y gritar una sola cosa, diría esto: escuchen a los niños. Porque yo grité muchas veces, pero nadie escuchó. Porque mis ojos pedían ayuda cuando no podía hablar. Porque el silencio de los adultos me dolió tanto como las manos de mi padre. No esperen señales perfectas. El dolor no siempre habla con palabras. A veces se arrastra, se oculta, se manifiesta en el comportamiento, en el aislamiento, en una mirada triste. Hoy, como abuela, me dedico a hablar con niños. Les digo que su voz vale. Que su cuerpo es suyo. Que si algo duele, deben contarlo. Que hay adultos buenos. Que no están solos. Mi mayor deseo es que ningún niño viva lo que yo viví. Y si uno solo se salva por mis palabras, entonces todo el dolor no fue en vano. La abuela que se convirtió en faro. No soy perfecta. No lo fui como madre, ni lo soy como abuela. Pero una cosa he hecho bien: amar sin condiciones. Con cada uno de mis nietos, me he convertido en algo distinto, en refugio, en amiga, en cuentacuentos, en defensora. Y ellos me han enseñado que el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser sincero. Muchas veces, los he abrazado mientras duermen. Y mientras los miro, pienso: esto es lo que soñaba de niña. Que alguien me cuidara así. No pude cambiar mi infancia. Pero puedo cambiar su presente. Y eso es un milagro que agradezco cada día. El final que yo elegí. No sé cuántos años me quedan. Tal vez pocos, tal vez muchos. Pero sí sé algo: no moriré como víctima. Moriré como testigo de que el amor es más fuerte que la violencia. Como mujer que rompió cadenas. Como abuela que convirtió el horror en ternura. A mis nietos les dejo algo más que recuerdos. Les dejo el valor de una historia que fue silenciada demasiado tiempo. Les dejo la verdad. Y con ella, la fuerza para jamás repetirla. Yo fui esa niña. Yo fui esa mujer. Hoy soy esta abuela. Y sigo viva, libre, de pie. Me llamo Clara. Y si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo importante. No soy la historia de una víctima. Soy la historia de una semilla. Porque aunque me enterraron bajo toneladas de dolor, oscuridad y silencio, no sabían que yo era semilla. Y las semillas no mueren en la tierra, renacen. Muchos creen que las personas rotas nunca vuelven a estar completas. Pero eso no es cierto. Yo no volví a ser la misma. Me convertí en otra, más fuerte, más compasiva, más atenta a las heridas ajenas. El dolor no fue mi tumba, fue mi cuna. Desde allí nací de nuevo. Cada trauma que viví fue una herida abierta, pero también fue una grieta por donde entró la luz. Sí, me abusaron. Sí, fui niña sin madre. Sí, me arrebataron todo, pero no pudieron arrebatarme el alma. ¿Por qué decidí contar mi historia ahora? Durante muchos años me callé. Por miedo. Por vergüenza. Porque creí que era mi culpa. Y luego, porque ya me había acostumbrado al silencio. Pero llegó un momento en el que entendí que mi silencio no me protegía, sino que seguía encubriendo a los monstruos que me lastimaron. Contar mi historia no es por mí, es por cada niña que hoy está atrapada en el mismo infierno en el que yo viví. Es por cada niño que duerme con miedo. Es por cada mujer rota que aún no se ve como sobreviviente. Quiero que sepas algo: tú no eres lo que te hicieron, tú eres lo que eliges construir con eso. Y el alma, cuando se aferra a Dios y a la esperanza, se vuelve indestructible. Un día encontré una carta en mi mesa. La había escrito mi nieto más joven. Nunca le conté toda mi historia, pero algo en su corazón ya lo sabía. Querida abuela Clara, no sé todo lo que viviste, pero sé que te dolió. Lo veo en tus silencios, lo siento en tus abrazos, y te admiro más que a nadie en este mundo. Eres mi heroína.
Porque tú hiciste lo que muchos no pueden, sobreviviste y diste amor después de tanto dolor. Gracias por enseñarme que un corazón roto todavía puede latir con fuerza. Gracias por existir. Nunca voy a dejar que tu historia se olvide. Con todo mi amor, Tomás. Cuando leí esa carta, supe que todo había valido la pena. Porque mis cicatrices ya no eran solo heridas, eran puentes. Y visco la verdad libera, aunque duela. En mi último cumpleaños, rodeada de mis nietos, bisnietos y un par de vecinas con las que hago crochet, les conté mi historia completa. Sí, lloraron. Sí, se sorprendieron. Pero también me abrazaron. Y por primera vez, me sentí viva, completa y libre. Yo no quería morir con esta verdad enterrada. Porque las verdades que se callan, se pudren dentro. Pero las verdades que se nombran, aunque duelan, liberan. Hoy puedo decirlo con toda mi voz. Mi padre abusó de mí después de asesinar a mi madre. Pero yo no soy solo esa tragedia. Soy la mujer que lo superó. Soy la abuela que sigue amando. Soy la sobreviviente que eligió la luz. Vela para ti, que me estás leyendo. Si tú, que estás leyendo esto, alguna vez has sentido que tu historia es demasiado dolorosa para contar, déjame decirte algo con todo mi corazón de abuela. Tu historia no terminó. No importa cuán roto estés. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado. Puedes seguir. Puedes sanar. Puedes volver a amar. Busca ayuda. Habla. Grita si es necesario. Pero no te calles. Tienes derecho a sanar. Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a un final distinto. Y si algún día sientes que ya no puedes más, imagíname a mí, con mis manos arrugadas, mi corazón reconstruido, y esta voz que ha temblado pero jamás se ha rendido, diciéndote, hija, hijo, todavía queda esperanza. Destellos últimas palabras antes del silencio. Ahora soy una abuela que duerme en paz. No porque mi vida haya sido perfecta, sino porque he perdonado. He soltado. He abrazado a mi niña interior. Y he dicho lo que necesitaba ser dicho. Me voy dejando semillas. En cada nieto. En cada historia contada. En cada lágrima convertida en consuelo para otros. Yo soy Clara. Y viví para contarlo. Esta no es una historia cualquiera. Es el testimonio real de una abuela que vivió el infierno y aún así eligió el amor. Su padre abusó de ella después de asesinar a su madre, pero ella sobrevivió, sanó, y hoy abraza la vida con una fuerza que nos deja sin palabras. Anciana, esta es su voz. Paloma blanca de la paz, esta es su verdad. Brote, esta es su semilla de esperanza para quienes aún están luchando. Cara rezando, si algo en esta historia tocó tu corazón. Destellos, apóyala. Destellos, compártela. Destellos, déjale un comentario. Destellos, haz que llegue a quienes más la necesitan. Bocadillo de diálogo, porque cada vez que alguien escucha, lee o comparte esta verdad, una niña deja de sentir que está sola. Un corazón herido empieza a sanar. Y la abuela Clara vive para siempre.